Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. De verdad que siempre es un placer poder recibirlos, aunque sea virtualmente, aquí desde el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y como siempre, de verdad, felices de tener especialistas como hoy tenemos a Laura Rojas. Ella es enfermera especialista en cuidados paliativos y de verdad que para nosotros es un gusto poder llevarles este tema que ha sido de verdad muy pedido por, ¿verdad? Siempre le preguntamos a nuestros pacientes, estamos abiertos en todos los canales para que nos brinden temas nuevos y hoy vamos a hablar del manejo del dolor crónico en el hogar, ¿verdad? Es un tema sensible, es un tema que queremos abordar así como de la parte más humana posible, ¿verdad? Y para eso está hoy Laura con nosotros. Antes de presentársela, nada más voy a poner aquí compartir con ustedes la presentación que nos hizo Laura con mucho cariño. Vamos a ver. Aquí está y ya les voy a pasar a Laura para que la conozcan. Aquí la queremos mucho. Es su primer webinar, ¿verdad? Con nosotros. Así que aquí vamos a presentársela. Buenas tardes, muchas gracias Eli, gracias a todos los participantes. En realidad muy contenta de estar con ustedes hoy. Voy a hablarles de un tema que es muy lindo, un tema, como dijo la compañera, muy sensible y pues que tenemos muchísimo que tocar sobre esto y muchísimo que hablar. Entonces, bueno, un placer. Soy enfermera, trabajo en el Hospital Clínica Bíblica desde hace aproximadamente 20 años. Y como dijo la compañera, soy especialista en cuidados paliativos. Entonces, pues vamos a hablar del manejo del dolor crónico en el hogar. En primer instancia, vamos a hablar qué es el dolor. Bueno, el dolor es una sensación desagradable que se nos presenta, es una sensación fea, sensitiva, es algo que nos molesta, que viene a nuestra vida a incomodarnos. El dolor puede ser físico, o puede ser emocional también. Entonces tenemos estos tipos de variaciones del dolor. El dolor crónico es un dolor que se da en un tiempo prolongado. Puede ser un dolor posterior a una cirugía, posterior a un procedimiento quirúrgico complicado o una enfermedad que por sí tiene también sus complicaciones y comorbilidades y enfrentamos dolor por mucho tiempo. Por tiempo prolongado, por semanas, por meses. El dolor va a causar en nosotros cambios. Vamos a tener cambios en nuestra conducta, puede modificarnos el humor, nos podemos sentir enojados cuando tenemos dolor, el dolor nos dificulta el sueño, entonces pues cualquiera se siente enojado si no duerme. Nos modifica también la alimentación, nos quita el apetito, nos va a hacer tener un montón de emociones muy probablemente negativas, tristeza, frustración, pero el dolor también modifica nuestra parte biológica y física. El dolor nos va a hacer tener una frecuencia cardíaca acelerada, vamos a tener taquicardia, nuestro pulso se va a aumentar cuando enfrentamos dolor, vamos a tener aumento de la presión arterial o una disminución de la presión arterial, vamos a tener también diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? Bueno, esto es cuando sudamos frío. Muchas veces supongo que han enfrentado algún tipo de dolor fuerte y uno está sudando frío. Estos diaforesis, estos cambios físicos y emocionales los vamos a enfrentar cuando tenemos dolor. Como les decía, el dolor crónico se puede ver relacionado con ciertas enfermedades, como artritis, como lupus, como fibromialgia. Se da también posterior a cirugías que se complican y la persona tiene una convalescencia larga, entonces se presenta dolor crónico. Evidentemente también el dolor crónico lo vamos a ver con pacientes oncológicos, cuando tenemos cáncer o tumores, cuando enfrentamos quimioterapia o enfrentamos radiación. Aquí el dolor evidentemente se va a presentar de una manera crónica. Problemas de espalda, cuando tenemos alguna vértebra o problemas sensitivos a nivel de la médula. Todas estas enfermedades y muchas otras más hacen que las personas se enfrenten dolor crónico. También lo podemos encontrar cuando tenemos un paciente en nuestro hogar que está encamado por mucho tiempo y quizás por sí no tiene un dolor, pero el hecho de estar encamado con atrofia muscular, donde no puede mover sus piernitas o sus bracitos, esto puede ocasionar dolor crónico también.
Bueno, ¿y qué es importante entonces para nosotros como familiares, como cuidadores de una persona que está enfrentando dolor? Pues conocer ese dolor para poder ayudar a esa persona. Tenemos que saber de qué tipo de dolor es. Si el dolor es punzante o es un dolor con espasmos o es un dolor que quema. Hay que preguntarle bien a nuestro familiar qué es lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo, cuándo se da ese dolor, porque muchas veces ese dolor se va a correlacionar con otros aspectos que pueden ser emocionales. O bueno, puede ser que el dolor se presente cuando la persona está en una posición en la cama. Entonces, la solución al dolor la vamos a tener si conocemos un poco más de este dolor. Como familiares cuidadores, tenemos que indagar un poquito con esta persona y conocer el dolor, las características del mismo para poder darle una solución. Nosotros en el hospital manejamos la escala del dolor. Esto es una tablita muy simple, muy fácil y que ustedes pueden manejar en su hogar para, como les digo, conocer la cantidad de dolor que tiene esta persona. Aquí les voy a explicar algo antes de hablarles de la tablita. El dolor es subjetivo. ¿Qué quiero decir? Que el dolor es personal. Solo yo sé cuánto me duele, solo yo sé si es fuerte y solo yo sé la intensidad de ese dolor. Otra persona no me puede decir que yo estoy sintiendo menos o que estoy sintiendo más. Tenemos que ser muy objetivos nosotros cuidadores con la persona que tenemos y está enfrentando dolor, porque muchas veces hacemos alguna crítica o hacemos o damos una opinión en base a nuestra propia situación y eso no debería ser de esa forma. Tenemos que entender que todas las personas somos diferentes y enfrentamos el dolor de manera diferente. Hay personas que tienen el umbral del dolor muy alto o la tienen muy bajo. Entonces, en ese sentido, es algo que tenemos que saber reconocer en nuestro familiar. Esta escala del dolor la pueden manejar ustedes en el hogar para saber cuánto es la cantidad de dolor que tiene su familiar. Por ejemplo, 0, 1 y 2 es leve, 3 y 4 es moderado y de 5 a 10 es fuerte. Les recuerdo que para mí fuerte es una cosa y para ustedes puede ser otra cosa. Entonces, eso tiene que ir acompañado de otras preguntas, como hablábamos anteriormente, para conocer más del dolor. También hay que recordar que el dolor no solamente es físico, nos puede cambiar las emociones, nos puede hacer cambiar la conducta, el humor nuestro va a cambiar y el dolor es una situación dinámica. Puede ser que en este momento yo tenga mucho dolor y que 10 minutos después ya el dolor no esté en 10 sino esté en 2. Entonces es dinámico, es cambiante, es algo que además de ser dinámico me va a limitar dependiendo de cómo yo sienta ese dolor. Puede ser que el dolor que tenga de cabeza me limite hasta abrir los ojos o el dolor que tenga en mis rodillas me limite caminar. Entonces, estas son cosas que tenemos que valorar cuando vayamos a hablar con nuestro familiar sobre el dolor que tiene. Como les decía, las características del dolor es importante. Saber si le duele, si me dice un familiar mío que tiene dolor de estómago, entonces tengo que ir y hablar con él, revisarle el estómago, a ver si lo que tiene es dolor de pancita o más arriba o en otro lado, pero a veces la persona que está con dolor no puede expresarse de la mejor manera porque está pasando una situación compleja. Entonces nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de indagar sobre ese dolor, saber cuánto tiempo tiene de estar con ese dolor de pancita que me dijo, si tiene 10 minutos o tiene hora y media de estar con un dolor abdominal. Eso es importante que lo sepamos. Si la intensidad, como la tabla que les enseñé, está en 10 o está en 2. Y como les dije también, el dolor es personal. Entonces, ir conociendo a nuestro familiar, ir conociendo el dolor que tiene. El dolor, por ser limitante, dependiendo de dónde se localice ese dolor, va a dificultar algunas actividades que la persona haga. Como les decía anteriormente, si es un dolor en el fémur por una cirugía que tuvo, por una exposición del hueso, obviamente esa persona no va a poder caminarnos, va a estar encamada. O bien si es un dolor en un brazo, también por una fractura, por ejemplo, del radio, pues no va a poder manejar y movilizar ese brazo, pero sí puede caminar.
Entonces, esas son cosas que tenemos que valorar cuando enfrentamos y tenemos un familiar con dolor en nuestro hogar. ¿Qué tipos de dolor tenemos? Bueno, hasta hace muchos años, hace pocos años, perdón, se había hablado que el dolor era solo físico, biológico, solamente en relación al cuerpo humano. Pero el dolor no es solo eso. Hay varios tipos de dolor. Está el dolor físico, el psicológico, el social y el espiritual. Y todos tienen mucha correlación entre sí. Si una persona tiene dolor físico, muy probablemente va también a experimentar cualquiera de los otros tres dolores, como el psicológico, el social o viceversa. El dolor físico, como les dije, es un dolor en nuestro cuerpo. Vamos a poner el ejemplo de nuevo de la fractura de fémur. Mi tío se cayó y se fracturó el fémur, entonces tiene dolor en la pierna y la exposición del hueso fue muy fuerte, está con tornillos, contracción, entonces ese tío mío tiene dolor físico. El dolor psicológico, un ejemplo del dolor psicológico podría ser el duelo que vive una persona cuando se le muere su cónyuge, cuando se le muere su mamá, cuando murió un familiar que quiere mucho. O bueno, también actualmente, y no podemos negarlo, puede ser el duelo por la pérdida de una mascota, de un perrito que tenga uno muchos años de tener, que uno ame mucho. Eso es un dolor psicológico porque me va a causar dolor en mi corazón, voy a estar triste, voy a estar llorando, voy a tener labilidad emocional, voy a estar en una situación emocional compleja. El dolor social es un dolor muy interesante. Un día estos me preguntaron, me pidieron un ejemplo del dolor social y el mejor ejemplo que le pude dar a esa persona es el que les traigo hoy a ustedes. Cuando estuvimos en pandemia y teníamos estos pacientes internados en la UCI o en el CENARE, cuando teníamos ese hospital especializado para COVID, eran pacientes que estaban aislados completamente, eran pacientes que estaban encamados, que estaban quizás con ventilación asistida, con ventilación de alto flujo, o bueno, en las condiciones físicas que todos conocemos que estuvieron estos pacientes, pero lo triste aquí es que eran personas que estaban aisladas por completo. Y el personal de salud, nosotros los enfermeros, cuando entrábamos a ver estos pacientes, teníamos que cubrirnos completamente y ponerse que las mascarillas, un traje especial, era un traje como astronauta, una persona completamente transformada y era completamente impersonal. Uno llegaba donde estos pacientes y ni siquiera podía tener un contacto normal como el que tenemos nosotros actualmente en el hospital o teníamos antes. Estas personas se sentían aisladas completamente. Sentían dolor por estar enfermas, pero aparte de eso sentían aislamiento, sentían que no formaban parte de algo, sentían que su relación interpersonal, hasta con el profesional de salud, estaba alterada. Eso es un ejemplo del dolor social. También se da en las propias familias. Cuando tenemos un paciente en nuestro hogar y está encamado porque tuvo un dolor por una cirugía, por ejemplo, y lo tenemos en su cuartito, acostado, y está bien, estamos dándole todo el seguimiento y todos nuestros cuidados, pero está solo en un cuarto, está en aislamiento, es un paciente que lo tenemos aislado. Esto es algo que tenemos que valorar también porque estas personas que aparte de estar enfrentando un dolor físico, podemos estar incentivando que enfrente también un dolor social. Entonces el dolor social, aunque parezca mentira, pero es súper importante para poder trabajar el resto de los dolores. El dolor espiritual podríamos decir que es como un choque de emociones, un montón de sentimientos encontrados. Por ejemplo, cuando recibimos una noticia, cuando me dicen que mi papá tiene cáncer y que tiene 6 meses de vida, entonces si yo creo en Dios, en ese momento voy a tener un choque de emociones y voy a estar enojada con Dios y voy a no querer tener nada que ver con Dios, no quiero que me hablen de Dios. Entonces esto es un dolor espiritual y bueno, las personas que creen en Dios pueden sentir esto, pero también las personas que tienen sus propias creencias religiosas, espirituales, pueden enfrentar este tipo de dolor. Como les decía, todos tienen una relación entre sí. Entonces, bueno, vamos a entrar en cómo vamos a manejar nosotros el dolor en la casa, porque si tenemos un paciente que está enfrentando el dolor físico y como dijimos anteriormente, todo el resto de los dolores, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra casa? En primer lugar, y lo más importante para el manejo del dolor
extrahospitalario o intrahospitalario siempre es la terapia farmacológica. Aquí nuestro familiar ya va a haber sido visto por un médico, le van a haber recetado ciertos medicamentos y nosotros como cuidadores principales vamos a ser los responsables de esos medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar con estos medicamentos de la forma adecuada? Bueno, en primer lugar y lo más importante es educarnos sobre estos medicamentos, educarnos sobre la patología que tiene nuestro familiar. Si yo tengo a mi mamá en la casa y está encamada porque tiene una enfermedad como cáncer, tiene un cáncer de cervix, entonces yo, perdón, la tengo encamada y ella está en la casita con muchísimo dolor, yo antes de empezar a trabajar con ella, tengo que estudiar un poquito, conocer un poquito qué es lo que tiene mi mamá para poder darle un buen trato, para poder conocer su enfermedad y hacer las cosas correctamente. Entonces, vamos a investigar sobre los medicamentos que estamos dándole a nuestra mamá. Vamos a saber cuál es la dosis. A veces es muy fácil hacer como un calendario o hacer como un pastillero o hacer como ciertas cosas físicas que podamos ver donde nos guíen qué es lo que tenemos que hacer, porque la responsabilidad de los medicamentos es muy grande. Entonces, saber que yo le tengo que dar a mi mamá 5 gotitas de tramal a las 8 de la mañana y después a las 8 de la noche. Pero bueno, ¿y qué pasa si a las 12 de mediodía está con mucho dolor? Y ya le di la dosis de las 8 de la mañana y luego le toca hasta las 8 de la noche. Entonces, pues en ese caso hay que conocer si mi mamá tiene una dosis de rescate. Esto lo tengo que hablar con el médico que recetó los medicamentos a mi mamá y saber que la dosis de rescate pueden ser 2 gotitas más de tramal o puede ser una paracónica o puede ser algún otro medicamento que le vaya a quitar ese dolor, porque estas dosis de rescate son muy importantes. También hay que conocer la vía de administración. Muchas veces cuando tenemos un paciente en la casa, vamos a tener que aprender a inyectar y poner inyecciones en la pancita, subcutáneo, en el brazo, también subcutáneo, o bien dar otro tipo de medicamentos. Hay que machacar los medicamentos en un mortero para poder pasárselos a nuestro familiar. Estas cosas tenemos que aprenderlas. Tenemos que ser responsables conociendo bien la frecuencia de los medicamentos y las dosis. Y bueno, quiero hablarles aquí también de algo que es muy importante, que son los medicamentos coadyuvantes. A veces, cuando nosotros tenemos la lista de los medicamentos que toma nuestra mamá que está enferma, vemos que ella toma medicamentos analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, bueno, todos los nombres de los medicamentos que ya ustedes deben de conocer. Pero dentro de estos medicamentos vamos a observar que resulta ser que vi que había uno que era anticonvulsionante. Entonces era carbamazepina, Epival, o por ejemplo estoy viendo que tiene un medicamento antidepresivo o un medicamento, un psicofármaco. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué estos medicamentos si mi mamá nunca ha sido depresiva o mi mamá no tiene convulsiones? ¿Por qué le están dando estos medicamentos? Sí hay un fin para estos medicamentos. Estos medicamentos que les menciono, los anticonvulsionantes, los medicamentos como algunos psicofármacos o medicamentos que son antidepresivos, tienen efectos secundarios que hacen que la percepción del dolor se disminuya. Por lo tanto, en conjunto con los analgésicos van a ayudar a que el dolor sea menor. Entonces, hay una razón de ser para estos medicamentos. Y es importante que esto lo hablemos con el médico, que le hagamos las preguntas, que le digamos, bueno, doctor, ¿por qué entonces tiene el Epival? O cualquier medicamento que no sepamos, pero no dejar de darlo, porque en realidad si lo tiene indicado es por una buena razón. A veces también dejamos de dar la dosis en el siguiente turno que toca dar el medicamento. Por ejemplo, si yo le di 2 paracetamol a las 12 del día y le tocaban a las 6 de la tarde, pero está sin dolor, entonces no se lo voy a dar porque está sin dolor. No, sí tenemos que darlo porque está sin dolor porque se tomó el medicamento. La vida media de los medicamentos se tiene que ir viendo respecto a la cantidad de horas en las que está programado. Por lo tanto, no tenemos que dejar de dar ninguna dosis y tenemos que respetar las frecuencias. Eso es muy importante. Pero bueno, entonces yo les hablaba de los medicamentos y aparte de los medicamentos,
¿Hay algo más? Claro que sí, hay muchísimas cosas más que nos pueden ayudar a que el dolor o la percepción del dolor sea menor. Porque también les voy a explicar algo, el dolor no es que se va a quitar por arte de magia con los medicamentos o con estas otras terapias que yo les voy a contar. El dolor es algo que puede estar ahí y que va a costar que se nos elimine, se nos quite, pero podemos hacer que la persona tenga una buena calidad de vida disminuyendo la percepción del dolor. Tenemos lo que es terapia física. La terapia física es buena que esté guiado, es bueno que esté guiada por una persona especialista, por un terapeuta. Con un terapeuta que nos dé la explicación de lo que les voy a contar, sería muy provechoso porque aprendemos a hacer estas terapias y podemos hacerlas nosotros mismos. Obviamente, como les digo, explicadas primero por un profesional. Los masajes que se hacen en la zona de dolor ayudan mucho para estimular la circulación. A veces estos masajes se hacen con aceite mineral o con aceites esenciales de menta, de lavanda. Todas estas cosas, aparte de que van a ayudarnos a estimular la circulación y esto hace que la percepción del dolor sea menor, van a ayudarle también a la persona que tiene dolor a relajarse. La terapia física también tiene unas cosas que llamamos como ejercicios pasivos, que son movimientos de los pies, movimientos de los bracitos, de manera pasiva, nada brusco. Esto ayuda a que las personas que están encamadas por tiempo prolongado eviten la atrofia muscular. Los músculos con estos masajes, bueno, con estos, perdón, ejercicios pasivos van a tener más movilidad, van a relajarse esos músculos y va a evitarse lo que es la atrofia muscular, que es tan dolorosa para las personas que estén encamadas. La medicina natural también, pues hace poco me enteré que hay unas plantas como la árnica o el ginseng indio que son analgésicos. Entiendo que la caléndula es antiinflamatorio. Entonces, hay varios tipos de ungüentos que nos pueden servir para hacer los masajes que estaba comentándoles, que nos puede ser muy favorable para la utilización de la disminución del dolor. Pueden ser ungüentos, pueden ser tés, pueden ser cualquier cosita natural que son bastante positivos, que aparte también hacen como la función de aromaterapia, relajan a la persona. Entonces creo que esta medicina natural es también importante. Las técnicas de relajación, bueno, aquí yo sí les voy a decir que crédito personal, creo mucho en estas técnicas porque uno lo ve de esta manera. El dolor hace que tengamos, como les mencioné anteriormente, una frecuencia cardíaca elevada. Va a hacer que nuestra presión arterial esté disparada o esté muy baja y nos va a hacer sudar frío. Estas cosas, estos cambios físicos, alteraciones en nuestros sistemas, se van a ver disminuidos con las técnicas de relajación. Hay personas que dicen que esto que no sirve, pero en realidad, si nosotros somos objetivos y nos damos cuenta que cuando se hacen estas respiraciones, que lo fomentan las técnicas de relajación, que son respiraciones profundas y exhalaciones despacio, la frecuencia cardíaca disminuye también la presión arterial y si la presión estaba baja se va a regular, se va a eliminar la diaforesis, por lo tanto, al eliminar estos síntomas físicos de dolor, nos va a dar una percepción del dolor mucho más pequeña y mucho más disminuida. Entonces, estas técnicas de relajación están comprobadas de que nos va a ayudar a disminuir la percepción del dolor. La técnica de frío y calor es algo que también me gusta mucho y que lo he visto que funciona mucho con pacientes y lo he visto también a crédito personal. Creo que es una técnica muy fácil de hacer en nuestro hogar y nos ayuda mucho. ¿De qué se trata? Tenemos que conseguir compresas calientes y compresas frías. Hay bolsitas que se venden, que es para poner el agüita caliente, y hay compresas de gel que también se venden por aparte y se congelan. Entonces, ahí están las calientes, están las frías. Vamos a poner sobre una superficie donde está el dolor del paciente. Aquí voy a hacer la excepción de que esta técnica no se utiliza cuando tenemos una herida abierta, cuando tenemos una herida quirúrgica, cuando la piel está descubierta por una quemadura o algo así. No, aquí esa técnica no la vamos a usar. Sería solamente si la piel está íntegra, sin ningún tipo de lesión.
Entonces vamos a poner un pañito, una toallita, un papel de cocina y encima la compresa caliente. Esperamos que pasen unos segundos, unos minutos, que la compresa de agua caliente vaya enfriándose e inmediatamente ponemos la fría. Y así vamos a ir intercambiando el frío, calor, y esta sensación va a ocasionar esto. El calor hace vasodilatación, los músculos se van a expandir. El frío, lo contrario, vasoconstricción, los músculos se van a contraer. Esta combinación de vasoconstricción y vasodilatación, lo que va a hacer es un efecto sedante. Entonces el dolor se nos va a disminuir. La electricidad, aquí sí tiene que, esta parte tiene que ser hecha por un terapeuta. Solos no podemos hacerlo, pero es muy efectiva también. Se van a conectar pequeños electrodos a un generador de electricidad y estos van a dar como unas descargas eléctricas. ¿Qué hace esto? Corta el impulso nervioso del lugar donde estamos haciéndolo localmente. Entonces, pues evidentemente el dolor se va a disminuir. Esta técnica es muy buena también, pero esta sí no la podemos hacer nosotros solos. Ocupamos a alguien más que nos ayude. Aparte de lo que les mencioné, la terapia psicológica también es algo importante, porque estamos hablando de que el dolor nos va a hacer cambios en el humor, vamos a tener sensaciones, emociones negativas, frustración, enojo, vamos a estar a veces agresivos. La persona con dolor cambia mucho. No solamente su parte física, sino también su parte emocional. Y esto es como un círculo que no tiene fin, porque la persona está con dolor, tiene esa ansiedad, ese estrés, esos cambios en el humor, se va a sentir enojado, frustrado, después va a sentir que ya tanto enojo y tanta frustración los cansó, los fatigó, ya no pueden más, entonces la persona entra en depresión. Entonces, como les digo, es un círculo vicioso. Terminamos donde empezamos. La terapia psicológica es excelente para ayudar a la persona que está con dolor a tener un buen afrontamiento hacia el dolor, un buen proceso psicoadaptativo de su enfermedad y de su condición de dolor. También va a ayudar a la familia, porque tenemos que recordar que cuando tenemos un paciente en casa con dolor, la familia también tiene sus consecuencias. Entonces, para la persona que está con dolor y también para la familia, la terapia psicológica va a favorecer muchísimo en el manejo de emociones, en un soporte adecuado para la familia, en ayudarle a que esa dinámica familiar que se altera tanto se trate de volver a la normalidad, a que los roles de la familia estén correctamente dados. Entonces, la terapia del psicólogo, de una psicóloga, va a favorecer muchísimo al manejo del dolor en el hogar, tanto para el familiar como para el paciente. Entonces, como les mencionaba, el dolor va a afectar muchísimo al hogar, va a afectarnos la calidad de vida. La calidad de vida es un bienestar que todos queremos tener, que es tanto físico como emocional. El dolor va a afectarnos ese bienestar. No vamos a tener calidad de vida, porque una persona que enfrenta dolor crónico todos los días, en una gran parte de las horas de ese día, no tiene calidad de vida. Hay que trabajar en esa calidad de vida. Y va a cambiar, como les decía, la conducta tanto de la persona como la familia, va a alterarnos la dinámica de nuestro hogar, va a causarnos ansiedad. A veces la persona hasta pierde ya el sentido de conciencia de lo que está enfrentando. Y nosotros como familiares tenemos que buscar la forma de que esta calidad de vida la mantenga nuestro familiar que está encamado, que está con dolor. El vínculo familiar ayuda muchísimo a que esta calidad de vida se mantenga. La familia ayuda muchísimo al soporte, nos va a dar un refuerzo positivo. Los amigos son la familia que nosotros escogemos, entonces los amigos también nos van a ayudar a que esas emociones negativas disminuyan. A veces la persona que está encamada, que está con dolor, quiere ver algún amigo, quiere ver algún familiar y nosotros pensamos que no es lo correcto y no dejamos que lo visiten. Esto hay que hablarlo con la persona que está
con dolor, porque muchas veces solo el hecho de tener la visita de un amigo lo va a cambiar, lo va a hacer reírse un ratito, sentirse diferente. Entonces, eso es calidad de vida. Calidad de vida no es solo darle los medicamentos para que no tenga dolor, no. Hay otras cosas que podemos hacer nosotros como familiares que nos van a ayudar mucho a que este paciente, este familiar, nuestra mamá, esté feliz y esté contenta a pesar de la condición en que está. Como les decía, pues la familia también sufre. La familia enfrenta un sinnúmero de emociones que muchas veces se manejan en silencio. La familia a veces tiene miedo de enfrentar ese dolor de la persona. Se sienten culpables. A veces nos sentimos culpables de ver que está mi hermana en la cama con dolor, sufriendo, y yo estoy bien, yo no tengo ningún dolor. Ese sentimiento de culpa es normal, somos seres humanos y es normal que lo enfrentemos. Puede ser que tengamos también ese sentimiento de no puedo con esto, esto es demasiado, esto es muy grande, yo no puedo sobrellevar esto tan grande. Es normal, todos estos sentimientos, todas estas emociones como familia que cuida a una persona son normales. Las vamos a enfrentar siempre de una u otra manera. Por eso es que, como les mencionaba anteriormente, la familia debe de prepararse, debe de estudiar un poco la situación que está pasando para poder darle un buen soporte a nuestro familiar que está sufriendo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotros en la casa, en el hogar, por esta persona que queremos? Hay muchas cosas que podemos hacer, aparte de la terapia farmacológica y aparte de las otras terapias que les mencioné. Una de las cosas más importantes es no minimizar a la persona, no infantilizar a la persona. Tenemos que saber que esta persona, entre más autonomía, independencia, libertad y autocuidado tenga, mejor va a estar. Porque estas personas, si nosotros les privamos o les limitamos de algo, estamos dándole un mensaje equivocado. Estamos dándole el mensaje no de que queremos cuidarte o queremos protegerte, sino lo contrario, no puedes hacerlo vos, entonces tengo que hacerlo yo. Y ese no es el mensaje que queremos darle, todo lo contrario. Por ejemplo, si tenemos a nuestro esposo en cama y él no puede levantarse a caminar porque tiene un dolor en una pierna, porque tiene un osteosarcoma, entonces él está encamado, no puede levantarse. En este caso, a pesar de que él no se pueda levantar, no puede caminar, puede hacer otras cosas. Por ejemplo, si es un hombre que siempre ha sido muy bueno en las matemáticas, entonces podemos decirle, usted me le ayuda a los chicos con las tareas para yo ir haciendo la comida, ir haciendo las cosas, y entonces le damos a él funciones, le damos roles, le damos autonomía, que haga esas cosas, que se sienta importante, que se sienta útil y no lo contrario. La autonomía de una persona cuando está en una situación de dolor, de enfermedad, de encamamiento, es sumamente importante para que también mantengan una autoestima elevada. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo poner, una mujer que siempre le ha gustado arreglarse, que le gusta peinarse, pintarse las uñas, si la tenemos encamada y la tenemos limitada a que no haga esas cosas, su autoestima, su imagen corporal se va a empezar a distorsionar y ella se va a sentir mal, va a enfrentar sentimientos de tristeza, frustración y puede hasta hacer una depresión. Entonces tenemos que incentivar esa autoestima. Por ejemplo, traerle a alguien que le pinte las uñas o decirle, venga, yo la voy a peinar. Son cosas tan pequeñas y tan importantes que nosotros podemos hacer en nuestra casa por nuestro ser querido, que lo van a hacer sentirse mejor. Es importante, como les mencionaba también anteriormente, no aislarlo. A veces creemos que tenerlo en el cuarto, tranquilo, solito, sin que nadie lo moleste, es lo mejor y a veces no es lo mejor. A veces quizás es importante, si todos cenábamos antes juntos en la mesa, en la noche, y pues traernos la mesa y comer con él o tomarnos un cafecito con él en el cuarto, no aislarlo de lo que normalmente hacíamos, de la dinámica familiar que ya teníamos, que no sienta que la casa es diferente por su condición, todo lo contrario, hacerle sentir que todo sigue igual. Los roles no se pueden perder. Si por ejemplo es mi mamá la que yo tengo encamada
y yo cada vez que salía le decía a mi mamá, mami, ¿me da permiso de salir? O mami, voy a salir, o lo que sea. Y ahora, como está encamada y no quiero molestarla, mejor no le digo nada. No, ahí estamos equivocados. Hay que seguir con lo que siempre habíamos hecho, porque si no estamos dándole un mensaje a esa persona de que tu situación va entonces a cambiar todo lo que hay en la casa. Y no es así, no debería de ser así. También existen redes de apoyo y grupos comunitarios que también ayudan tanto a la familia como a la persona. Eso también es algo que se puede buscar y se puede hacer. A veces también el dolor que enfrenta una persona físico tiene que ver con estar mucho rato en una posición, mucho rato acostado de un lado, de cúbito lateral o sentado en una silla. Podemos nosotros hacer cosas para que ese dolor mejore. Podemos cambiarlo de posición, podemos ponerle una almohada aquí, podemos sacarle la almohada por allá. Hay muchas cosas que podemos hacer en cuestión de movimiento, de cambios de posición para mejorar el dolor de nuestro ser querido. Como les decía, el sueño y el descanso se ven afectados en el dolor. Si nuestro familiar solo puede dormir en las tardes y en la mañana, porque casi siempre el dolor fuerte es en la noche, pues entonces dejémoslo que duerma en la tarde y en la mañana, no importa, porque tiene que descansar y si solo puede dormir a esa hora, no importa, dejemos que duerma a esa hora. Estas cosas son pequeñas cosas que quizás no tienen relevancia, pero hacen una diferencia grande en un hogar que enfrenta una situación como estas. Y bueno, el cuidador, nosotros somos cuidadores, nosotros que estamos con una persona en nuestro hogar con un dolor crónico, somos los cuidadores. Casi siempre en un hogar que se da una situación de estas, hay una persona específica que es la que brinda el cuidado, que es la que está a cargo 24/7 de esa persona. Entonces, estos individuos tienen el riesgo de enfrentar el síndrome del cuidador. Esto es una enfermedad. Esto se da y se da muy comúnmente. Las personas con síndrome de cuidador son cuidadores que entregan todo para cuidar a una persona. Pueden verse afectados de tanta carga que llevan, de tanto cansancio que están enfrentando, pueden verse afectados físicamente con síntomas como síntomas gastrointestinales, pueden tener dolores de cabeza, dolores musculares, es muy común, pueden tener resfríos, gripes muy seguidas porque su sistema inmune se va a ver afectado, entonces cualquier virus, cualquier bacteria le entra. También hay otras cosas como la parte emocional, van a estar frustradas, cansadas, emocionalmente lábiles y vulnerables, que uno le dice una cosa y ya se sueltan a llorar. Son personas que tienen un humor también alterado, pueden estar con una depresión. Visualmente, que vemos en un cuidador principal, que muchas veces han descuidado su imagen corporal, ya solamente se bañan, no se peinan, no se arreglan, andan con la misma ropa, no se alimentan. Les dio tiempo de darle la comida a nuestro paciente, pero no comieron, no almorzaron, no dedican tiempo para sí. Y esto es normal porque las personas que cuidamos hacemos esto, nos enfrentamos a estas cosas. Creo que es importantísimo para nosotros como cuidadores saber que el síndrome del cuidador es prevenible y que tenemos red de apoyo, porque nosotros vivimos en un país que gracias a Dios somos muy solidarios. Entonces, casi siempre hay familias grandes y hay tíos y tías y primos, y si no hay familia, hay vecinos, y si no hay vecinos, hay amigos, pero siempre hay alguien al que uno puede recurrir y al que uno puede llamar cuando se necesita. Si es una familia grande y hay red de apoyo grande, entonces distribuir funciones, que no le quede solo una persona, que delegar funciones, pedirle ayuda a un hermano para que lleve a la mamá a la cita, pedirle ayuda a otra hermana para que ella sea la que haga el almuerzo. Siempre existe la posibilidad de encontrar una solución para evitar que la persona que es cuidador principal tenga este síndrome que es tan peligroso. Y porque también para poder uno cuidar a un ser humano, tenemos que estar bien nosotros y cuidarnos nosotros primero. Entonces, bueno, ya para ir finalizando,
Yo les voy a hacer un resumen de las cosas que hablamos, de los temas interesantes que tocamos. En primer lugar, que para el manejo del dolor, siempre y lo primero que tenemos que hacer es la terapia farmacológica. Estar instruidos con respecto a los medicamentos, dosis, medios de administración de estos medicamentos, efectos secundarios, porque de esta forma, cada vez que nosotros vamos a darle el medicamento a nuestro familiar y le decimos, bueno, es normal que este medicamento te cause náuseas, o bueno, es normal que este medicamento da dolor de cabeza, entonces nuestro familiar se va a sentir muy seguro de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. También recordemos que no solo tenemos medicamentos, hay terapias que también nos pueden ayudar mucho a disminuir el dolor, a disminuir esa percepción del dolor, y podemos escoger las terapias que queramos, que nos queden mejor a nosotros y a nuestro familiar. No olvidarnos que el vínculo familiar aumenta la calidad de vida. Por lo tanto, familia, como les decía, no es solamente la sanguínea. Familia son también los amigos, las personas que amamos y queremos, que no solamente comparten nuestro grupo sanguíneo. Entonces, si estos vínculos sociales de amistad, de familia, aumentan la calidad de vida, no restringirlos ni limitarlos. Involucrar siempre al paciente en el sentido de darle su autonomía, que decida si quiere ponerse X ropa, si quiere hacer tal cosa, si quiere ir al sol. Estas cosas se tienen que respetar porque son personas que no han perdido sus capacidades mentales. Por lo tanto, hay que respetarles esa autonomía, incentivar más bien la autoestima, incentivar el autocuidado, que traten de hacer la mayor cosas que puedan de sus actividades diarias solo. No olvidarnos que el apoyo psicológico es indispensable para una situación familiar como estas. El apoyo psicológico no solo para la persona que está con dolor, sino para nosotros familiares también, porque de esta forma evitamos también el síndrome del cuidador, que también es una situación que se presenta muy comúnmente en estas condiciones. Entonces, bueno, yo quisiera agradecerles mucho el tiempo que tuvimos. Espero que les haya quedado claro lo que hablamos. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto tenemos un espacio para las preguntas, y recordarles que siempre en una familia que enfrenta una situación de estas, lo mejor es la unión de amigos, de familia, porque de esta forma le damos calidad de vida a nuestra persona especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué bonito que estuvo, de verdad. Vamos a ver si tenemos preguntitas, y mientras las formulan también podemos recordarles, ¿verdad? Este nuevo servicio que tiene la Bíblica. Tal vez lo hemos tenido ya hace bastante, sí, pero lo renovamos. Lo renovamos, sí, claro. Bueno, ahora el hospital estamos trabajando en un proyecto nuevo que es pionero para posiblemente en un futuro hacer una clínica de cuidados paliativos. Ahorita lo que estamos trabajando es una sala de infusiones donde estamos trabajando con quimioterapias, con medicamentos como anticuerpos monoclonales, con pacientes con dolor crónico, pacientes que ocupen algún tipo de infusión, que se tengan que poner algún tipo de medicamento y se haga de manera ambulatoria, siempre respetando, digamos, el hecho de que puedan ir a su casa, que no tengan que dormir en el hospital, que no tengan que estar internados, sino más bien que puedan venir, ponerse la medicación que necesitan para su enfermedad, para su condición, pero que tengan la posibilidad de estar en su casita. Entonces es un servicio muy bonito que estamos tratando de manejarlo de la forma más integral y más personal. Así es, perfecto. Para eso pueden llamar al 2522-1000. Exactamente. ¿Verdad? Ese sería el call center, y ahí les pueden también dar más información y bueno, y contactar. Sí. Hay un correo también que tenemos que es el saladeinfusiones@clinicabiblica.com. Entonces pueden escribir también ahí si tienen alguna duda o algo. También con muchísimo gusto podemos apoyarlos con eso. Perfecto. Nada más recordarles que estas charlas siempre las subimos al canal de YouTube. Por si ustedes quedaron ahí con alguna dudilla, que pasamos la filmina o algo muy rápido, ¿verdad? Que lo puedan repasar. También que puedan compartir esta presentación, ¿verdad? Con otras personas. A veces nosotros escuchamos información no tanto por nosotros, sino tal vez por otros, y entonces, ¿verdad?
que podamos compartirlo con ellos, y a final de mes lo subimos también en formato podcast, que a veces también es más cómodo ir ahí en el carro, en el bus, Y ¿verdad? escucharlo. Y escucharlo. Entonces, bueno, no les agradecemos, yo creo que quedó súper clarito. Nadie preguntó, ¿verdad? A veces quedan ahí dudillas, todo está, Claro. de verdad que fue una presentación súper completa. Le agradecemos Mucho gusto. muchísimo, de verdad, haber sacado ese tiempito para instruirnos, ¿verdad? Porque a veces en medio de tanta cosa, a uno se le van detalles tan mínimos, como vos dijiste, de pintar las uñas, ¿verdad? Cosas que uno dice, ¿cómo no le puse atención a eso, verdad? Y como decís vos, son esos detallitos que hacen que la persona se sienta, se sienta mejor, amada, escuchada, ¿verdad? Son cosas pequeñitas, pero sí hacen una diferencia. Totalmente. Sí hacen una diferencia. Y bueno, un próximo webinar podría ser este síndrome del cuidador. Claro que sí, es un tema muy interesante. Sí, hay muchísimo que hablar de eso. Exacto. Ahora que lo mencionaste, yo dije, bueno. Entonces, para la próxima, ya saben, vamos a tenerla aquí. Está bien, perfecto, con todo gusto. Es un tema muy bonito también. Sí, es muy bonito. Bueno, y de verdad agradecerle mucho a los que se conectaron hoy. Como les dije, ahí está nuestro canal de YouTube a su disposición para este tema y para un montón más, ¿verdad? Cualquiera que ustedes necesiten, ahí está. Y si no está, nos lo escriben en los comentarios y nosotros con todo el gusto del mundo lo trabajamos. Gracias. Gracias. Gracias a vos.